Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. En esta ocasión el capítulo 3 de Marcos, con 5 títulos. Sin embargo, probablemente los deje en 2 episodios, parte 1 y parte 2. Se extendió bastante a lo largo de 2 horas y 20 minutos aproximadamente el estudio. Sin embargo, fue de mucha bendición. Están cordialmente invitados 21 a 15 todos los días en las 4 plataformas: Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Para ver las plataformas, mis redes sociales, Linktree, en algún lado de mi plataforma, donde quiera que me estés viendo ahora, hay un link. Y ahí, al pincharlo, se desglosan todas mis redes sociales para que me sigan. Cordialmente invitado todos los días, 21 a 15, horario en Chile. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos lectura a la palabra. Marcos, capítulo 3, versículo. Desde el 1 al 6. El hombre de la mano seca. Luego de la exposición de cada tema, haré tiempos, pausas para dudas, preguntas y consultas. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Recordemos, sinagoga tiene que ver con iglesias, ¿sí? En aquel tiempo, para los judíos. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. En otras versiones dice tullida. ¿Vale? 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿Quiénes le seguían? Los religiosos, hermano. Constantemente, aquellos que están ahí juzgando y mirando la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Son los mismos que en el capítulo 2, desde el 23 al 28, le criticaban, le juzgaban religiosa, fanáticamente, con relación a qué? A que los discípulos recogían espiga en el día de reposo. Recordando, para aquellos que no lo sepan, tal vez el día de reposo equivale a Shabbat. Es el tiempo en que se consagra a Dios, ese tiempo de descanso para servir al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué hacían estos religiosos? ¿Qué hacían estos fariseos persiguiendo, buscando la paja en el ojo ajeno de nuestro Salvador Jesucristo, hermano? ¿Por qué no estaban? Porque, si bien es cierto, acá está en la sinagoga, hermano, no siempre estuvo en la sinagoga y no siempre ellos estaban en la sinagoga, sino que le seguían constantemente. Religiosos que le van a juzgar a usted, nos van a criticar, van a ver la paja en el ojo, constantemente, hermano. Y lo que es peor aún, secos. Manantiales secos, dice la palabra, sepulcro blanqueado. Es tremendo porque había un hombre que tenía la mano seca, porque no obraron por sus corazones perversos, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. 3. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, pregunta sabia, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entendiendo que el día de reposo es un día en que se consagra a Jehová, al Dios y creador de nuestra vida, y lo que se hacía es estudiar Torah o Tanaj, leer la Biblia, ¿sí? Antiguo Testamento, la ley, libro histórico, libros proféticos, poéticos, etc. ¿Sí? Tanaj, Antiguo Testamento. Él los confronta, le dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Qué es lo correcto? Les pregunta. ¿Salvar la vida o quitarla? Conociendo el corazón de ellos, hermanos, conociendo el corazón religioso de cada uno de esos fariseos que estaban, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Por qué entristecido nuestro Salvador Jesucristo? Entristecido, fíjense, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él le extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es tremendo lo que ocurre acá, y lo que a mí me llama más la atención es esto. Entristecido en el versículo 5. Entristecido por la dureza de sus corazones.
Ya lo menciona en el capítulo 2, donde dice que no es el hombre el que se hizo para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. Es un descanso. Y aún nuestro Señor era Señor del Shabbat. Pero el corazón de ellos era tan religioso que querían juzgarlo simplemente y no tener misericordia. Por eso en el Antiguo Testamento nuestro Dios dice: estoy hastiado, estoy aburrido, estoy cansado de su holocausto, de su fiesta. Hermano, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. Por eso nuestro Señor resume la ley en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos no. El legalismo, la religiosidad no dejaba que actuara la misericordia. Y como sus corazones eran perversos, veían perversidad en otros, que en vez de ver la obra milagrosa que nuestro Salvador Jesucristo estaba haciendo en otros, sanando, restaurando, transformando, sino que veían que una falta a la ley, que era el Shabbat, para ellos, sin entender lo que significaba realmente el Shabbat en Cristo Jesús. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Estoy a su servicio. La multitud a la orilla del mar. Atentos a esto, porque el tema que viene a continuación, que desde el versículo 7 hasta el versículo 12, es un tema que no lo encontrarán en los otros evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, ¿sí? Sin embargo, en los últimos versículos, particularmente en el 10, se hace una referencia en Lucas y Mateo y se profundiza, bueno, Lucas básicamente, Mateo no, se profundiza con relación a una pesca milagrosa. Damos lectura, Marcos 3, 7. Dice el título: La multitud a la orilla del mar, que está solo acá en Marcos, no está en Mateo ni en Lucas. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío. Fíjense lo que hacía nuestro Salvador Jesucristo. Se subía a la barca y se alejaba un poco para que la gente desde la playa pudiera escucharle y él estar un poco más apartado y poder evangelizar y predicar. Lo vamos a ver esto en muchas ocasiones y lo voy a mencionar esto que les estoy diciendo probablemente en adelante en muchas ocasiones. Ya van a ver el porqué. Y dijo a sus discípulos que tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, el problema era que por sanar, por transformar, por libertar la vida de aquellas personas que eran tocados por él, pasaban el dato, y es lo que hacían, ¿sí? Se recuerdan que en el capítulo 1 estuvimos leyendo de que el leproso es sanado. Esto es en el versículo 40 al 45. Capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo del 40 al 45. La historia del leproso que es sanado y que él le dice: si quieres, puedes limpiarme, y es sanado y le dice: ve y preséntate ante el sacerdote, presenta la ofrenda según está en el libro de la ley, en el Antiguo Testamento, Levítico. ¿Y él qué hace? Predica, hermano. Porque un leproso, como usted y yo, agradecidos de donde nos sacó nuestro Señor, de que llamó a nuestro corazón, predicamos, evangelizamos, para que otros sean sanados, para que otros sean alcanzados. Entonces, eso ocurría, que producto de este pasar la voz, muchos iban a buscarle. El problema es que muchos de ellos, enfermos, leprosos, etcétera, querían la transformación y la sanidad de los milagros. Sin embargo, Jesús, una de las cosas tremendamente importantes y trascendentales era alcanzar el alma de aquellos pecadores, que se arrepientan primeramente, porque había sanado a muchos y de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, ¿sí? Básicamente para eso. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho
para que no le descubriesen. A esto me refería antes con relación a que ustedes se preguntarán el motivo del por qué Jesús, nuestro Salvador, reprendía a los espíritus inmundos, que libertaba a aquellas personas con espíritus inmundos, pero reprendía a estos demonios. ¿Por qué? Porque la revelación de quién era se tenía que dar en el momento propicio, no antes. Era el propósito. Y porque además, y al día de hoy sigue ocurriendo, mucha gente sigue a nuestro Salvador Jesucristo por sanidades. ¿Saben cuántas personas, en cuántas ocasiones me han pedido, hermano, como si yo fuese no sé qué, hermano, si a la misma distancia usted y yo, el único mediador entre nuestro Dios y los hombres es Jesucristo. No soy ni yo ni es su pastor. Ay, pastor, ore por mí al Señor. No, usted ore, usted entra en su pieza. Es que a usted lo oye más, está más cerquita. No, hermano, ¿quién le dijo esa soberana herejía? ¿Quién le dijo a usted que yo o el pastor o el líder o el papa, hermano, está más cerca de Dios? Si el único mediador es nuestro Salvador Jesucristo. El único camino es Él. Él restauró nuestras vidas de una relación quebrantada y rota y separada por causa del pecado en nosotros. Jesucristo, por su gracia. Por lo tanto, podemos orar los unos por los otros absolutamente. Podemos interceder el uno absolutamente y es necesario. Y es un deleite, es una bendición, hermano. Pero cada uno tiene que tener una relación personal con Dios. Y esa relación personal se tiene que todos los días, tiene que crecer, tiene que ir madurando. El motivo del por qué no permitía que los demonios declararan quién era Él era principalmente porque no quería que la gente le buscara por las sanidades, por los milagros, sino para que sus almas fuesen restauradas, que se arrepintieran, que fueran quebrantados. Y esa es la forma en que usted y yo tenemos que predicar. Pero fíjense que en la iglesia no se predica así. Por eso yo digo, enseño sana doctrina. Porque para mí sería súper cómodo, fácil, sencillo, y hermano, acá habría mucha gente, porque así ocurre con aquellos que predican un evangelio humanista, donde el eje central es el hombre, no Cristo, no es la gloria para Él, sino que busque a Dios, porque Dios tiene un propósito para usted, acérquese a Jesús, porque va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, y así sistemáticamente. ¿Se dan cuenta? Es Cristo es Él quien tiene que ser glorificado en nosotros, en nuestra familia. Entonces, el propósito, el por qué reprendía a los demonios era para que no se revelara de momento, que no se podía ser revelado, quién era Él, Jesucristo nuestro Salvador. Hermano, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Elección de los 12 apóstoles, desde el 3 al 19. Elección de los 12 apóstoles. Marcos 3, versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿A qué fueron enviados? A predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es importante entender esto, la autoridad con la cual le envía a Jesucristo, la autoridad que tenían ellos, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, al que le entregó, y vinieron a casa. Esa es la elección de los 12 apóstoles, hermanos. Acá no está Lucas, acá no está Marcos. Evangelistas. Lo menciono porque hay quienes piensan que
Lucas y Marcos eran apóstoles. No eran apóstoles, sí evangelistas. ¿Duda con respecto a esto? Si no avanzo en el tema, hermanos. Carolina Magdalena pregunta, disculpa mi ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre apóstol y evangelista? Tanto a Carolina, a todos aquellos que me están viendo, hermanos, hay que ver la diferencia de los 5 ministerios. Apóstol y evangelista, en este caso, hay una gran diferencia, ¿sí? Un apóstol, lo que hace, ¿cuál es el objetivo, la labor de un apóstol? Es evangelizar, ¿sí? Para nuevas congregaciones, para levantar iglesias, congregaciones. Luego de que una congregación se levanta, ¿de cuántos miembros, hermano? 2, 3, 4, 5, 15, 20. Una congregación. Una congregación son 2 o más. ¿Sí? En Mateo 18 dice, donde hay 2 o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está hablando de la congregación y de la autoridad delegada de Dios a la congregación, a la iglesia. No está hablando de que si yo estoy solo, Dios no está conmigo, hermano, si soy templo del Espíritu Santo. Pero donde hay 2 o más congregados, ¿sí? Eso es una congregación. Entonces un apóstol predica para levantar iglesias, congregación. Levanta una congregación, normalmente deja líderes, alguien que lidere, que guíe, y va a otro lado y hace lo mismo, y hace lo mismo, y hace lo mismo, y hace lo mismo. Un evangelista, no. Un evangelista evangeliza. La forma de un evangelista a la vez es muy diferente a un apóstol. Un apóstol de alguna manera es distinto a un evangelista en su forma de predicar y en el mensaje de predicar. ¿Por qué? Es más completo incluso, porque un apóstol tiene que discipular, un evangelista no discipula, no es necesario que discipule. El evangelista va a predicar del evangelio, vale decir, su mensaje es un mensaje de salvación, es un mensaje de salvación de Cristo Jesús. Eso hace un evangelista. Un apóstol, si lógicamente va a entregar un mensaje de salvación, va a predicar de Jesucristo, pero va a levantar una congregación. Va a hacer una labor pastoral mientras deja líderes. Luego de que deja líderes, pastores, etcétera, profesores, maestros, llámelo como quiera, va a otro y así hace lo mismo. Y es así como finaliza esta primera parte. Estén expectantes el día de mañana con la segunda. Que Dios les bendiga. Gracias por su like, compartir mi contenido.